Hace algunas semanas empezamos compartiendo acerca de algunos de los atributos de Dios y hablamos sobre el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y omni, ya lo habíamos visto, significa todo, la totalidad. Y entonces omnipotente quiere decir que es Dios todopoderoso, omnipresente, que es el único que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, y omnisciente porque él todo lo sabe y todo lo conoce. Esos son algunos de los atributos de Dios y por medio de esos atributos o de estos nombres podemos conocer algunas de, no solo de estos atributos, sino algunas de las bondades de Dios, algunas de sus representaciones para con nosotros. Entonces, en esta noche vamos a continuar con algunos de estos nombres de Dios y el primer nombre es Elohim. Elohim, que es el Creador Todopoderoso. Viene del hebreo Elah o Alah, que significa jurar, y describe a alguien que está bajo un pacto. En diferentes porciones de la palabra hemos visto cómo el Señor hacía pactos. No sé si se acuerdan el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo a través con diferentes personas en diferentes ocasiones para con su pueblo, ¿verdad? Y él lo continuó con Isaac y así. En el libro de Deuteronomio 7, en el verso 12, dice que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Este pacto se iba transfiriendo de generación en generación. También hemos visto cómo las generaciones del pueblo judío tenían tiempos en que estaban muy cercanos a Dios y luego también habían otros tiempos en los que volvían su espalda al Señor y buscaban otros dioses o se alejaban de Jehová. Vamos a ver a este Elohim, que es el Creador Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador del universo, que con solo la emisión de su palabra, a la orden de su voz, creó todos los confines de la tierra y los aires. En Génesis 1, capítulo 1, del versículo 1 al 3, lo hemos leído muchas veces, pero ese es el perfecto ejemplo, la perfecta representación de lo que es Elohim, el Creador Todopoderoso. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó tarde. Y vemos que solamente en estos primeros versos de Génesis ya estamos viendo cómo ese Dios creador cambió la desordenada y en tinieblas y vacía, lo cambió, lo desordenado lo hizo orden, las tinieblas las hizo luz y lo vacío lo llenó de la vida, y de esa vida que empezó siendo la vida de Adán y luego de Eva y de los animales, es la vida que nosotros podemos ver, que es la vida de Cristo, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Esa fue la creación mayor de ese Dios creador. Luego vemos en Hebreos 11, vamos a leer el versículo 3, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve es hecho
de lo que no se veía. Nuevamente podemos ver solamente por la palabra. Solamente Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Y así fue nombrando cada una de sus creaciones, ¿no? Y sabemos que el Señor creó todo en 7 días y sabemos que fue creando, separando las aguas de, de la tierra y creando las especies marinas y el sol y la luna y todas las constelaciones. Ese es ese Dios Elohim, el creador de todas las cosas. Elohim también expresa la idea de grandeza y de gloria. Y solamente en los primeros 2 capítulos de Génesis, Elohim se usa 35 veces, indicando el gran poder de Dios para dar la existencia a esas cosas, es decir, para crear. A través de la palabra, y tenemos como ejemplo algunos de los salmos, cuando tengo el Salmo 19, que dice, que habla de las grandezas del Señor, ¿no? La grandeza de la creación. Vamos a ver, a leer los primeros versos. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En muchos de los salmos podemos ver cómo uno de ellos, David, que es el autor de muchos, de la mayoría de estos salmos, habla de estas maravillas, de esta gloria que se puede ver a través de la creación. Y ese es el Dios que tenemos, el Dios creador, el Dios Elohim. En Génesis 1 también, en el verso 26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos versos vemos este Elohim representando y mostrando a las 3 personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim se usa con estos primeros versos, cuando dice que Dios dijo, hagamos al hombre, ese Dios que habla es representado o nombrado Elohim, es una de las menciones, aunque en nuestras versiones, en nuestras traducciones, no está la palabra Elohim como tal, porque es una traducción del hebreo, y no vemos mucho, en la palabra no vemos mucho de la palabra, de los nombres como tales, pero luego cuando estudiamos la palabra y vemos el carácter de Dios para en ese momento, en la forma en que Él habla y a lo que se expresa, como en este caso, hagamos, está utilizando esta persona, el Elohim, el nombre de Elohim. Vamos a hablar de otro nombre de Dios, que es Jehová Roj. Vamos a hablar de Jehová Roj, que es el Señor es mi pastor. Y también hay unas traducciones que dicen que es Jehová Roji o Jehová Rajaj. Lo siento, disculpen, pero el hebreo no es lo mío, no sé cómo se pronuncia, pero es Jehová Roji, el Señor es mi pastor. Y quiere decir que el Señor protege, que el Señor provee, dirige, guía y cuida a sus ovejas, a su rebaño. Y vemos esto en los versos, en los versos del Salmo 23, que es muy conocido y que es uno de los favoritos de muchos hermanos. En el Salmo 23, del 1 al 3, que dice,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Este salmo, que también es un salmo de David, es una de las representaciones de este nombre, de Jehová Rohi, de el Señor es mi pastor. Como todos conocemos, David en sus primeros años pastoreó las ovejas, el rebaño de su padre, y pasó mucho tiempo a la intemperie, afuera, en los campos. Entonces, él pudo ver, fue testigo de toda esta creación también del Jehová Elohim, pues él vivía en constante contacto con la naturaleza, veía toda la obra del Señor en esas noches con estrellas, o quizás en el frío, o esos valles. Él conocía especialmente cómo un pastor tiene cuidado de las ovejas, ya que él peleaba por esas ovejas, como el Señor Jehová pelea por cada uno de nosotros, aún liberándolas del león y del oso. Entonces, estos versos son muy buen ejemplo de Jehová como el buen pastor. Además, tenemos que recordar que durante Éxodo, vamos a ver Éxodo 16, en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, vamos a ver en Éxodo 16, que el Señor fue el proveedor, que Él tuvo cuidado de sus ovejas, de su pueblo. Y está en el verso, tanto en el capítulo 16 como el 17, vemos cómo el Señor fue la provisión, Él dio la provisión para el pueblo de Dios. Luego de sacarlos de Egipto y de camino con Moisés a la tierra prometida, el pueblo constantemente estaba en queja, tenían hambre, y entonces vemos en el verso 15 del capítulo 16 que dice: y viendo los hijos de Israel se dirigieron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían que era cuando Moisés le dijo: es el pan de Jehová, os dará de comer? Perdón, hay que leer desde antes. Bueno, el Señor les manda el maná del cielo, y cuando le piden carne les da las codornices. Y este pan, que se dice que era el pan del cielo, tenían ellos que recogerlos por porciones, la porción para cada día, y en el sábado una porción doble. Pero a pesar de todo eso, que el Señor estaba teniendo cuidado de ellos, no solamente eso, sino que los alumbraba en la noche con un asa de fuego, y en el día los hacía caminar sobre una nube para que no tuvieran calor. Aún así siempre tuvieron queja, pero el Señor tuvo cuidado de ellos. Y cuando tuvieron sed, eh, le dio instrucciones a Moisés para golpear la piedra, la peña, y hacer que recibieran esa agua que ellos estaban pidiendo, ¿no? Que estaban sedientos. Pero podemos ver en estos dos capítulos de Éxodo cómo el Señor tuvo el cuidado de su pueblo, de sus ovejas. Y no solamente en este caso, sino siempre vemos la provisión. Si nos acordamos, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dio la provisión para tomar el lugar de su hijo cuando él iba a ser sacrificado. Pero el Señor dio la provisión para cambiar el lugar de este sacrificio que se iba a hacer de Isaac, ¿no? Entonces, de este nombre de Jehová Rohi viene luego el nombre de Jehová Rafa.
Y vamos a hablar de Jehová Rafa, que quiere decir el Señor sana. Rafa o Rafe es el nombre que se usaba para llamar a los doctores, a los que sanaban. Y quiere decir curar y sanar, y también significa que Jehová es tu sanador. Y lo vemos, vamos a ir a Éxodo 15, un capítulo antes, y vamos a leer del 22 al 26, que dice que e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Como les decía, no está escrito aquí, yo soy Jehová tu sanador, no dice Rafa, pero esa es la definición de Rafa, Jehová tu sanador. Y entonces Mara significa amargo, y recibe este nombre porque esta es una región costera que está cerca de el Mar Muerto, y estas aguas tienen un alto contenido de sal, lo cual hace casi imposible que exista vida, es decir, no hay peces, ni siquiera hay plantas, porque este contenido de sal o de sodio es muy bueno para la minería, pero no es bueno para la vida para ningún ser viviente, ¿no? Entonces, Mara es un lugar donde hay muerte, pero el Señor hace que estas aguas se transformen y las convierte en vida, ¿no? Es esa agua que les da vida y que también simboliza a Cristo, ¿verdad? Que Cristo es quien trae la vida, Él es la vida. Entonces, en medio de todas estas dificultades que el pueblo estaba pasando, Él se glorifica y convierte esta maldición que era esta tierra, estas aguas llamadas Mara, que eran las aguas amargas, las aguas malditas, las convierte en una bendición, porque son las aguas que sirven para calmar la sed, y además hace un pacto nuevamente y les dice que Él los va a guardar de cualquier enfermedad, porque Él es Jehová tu sanador, o Jehová Rafa. Y vamos a ir por un momento a Efesios 1, al versículo 15, para ver estas dos condiciones, si se quiere, que el Señor pone para ser este sanador, ¿no? Que dices, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, guardaré todos los estatutos y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti. Entonces vamos a Efesios 1, del 1 Efesios 1, vamos a leer desde el verso 15.
que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos sus santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí el Señor les está diciendo que presten atención, que al oír su voz para conocer su voluntad y que a través de la palabra podamos conocer más de Él, de su voluntad para nuestras vidas y pedirle también ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para poder eh, conocer su palabra y entenderla y así poder, eh, dice, conocer cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y luego también nos dice que seamos hacedores y no solo oidores de esta palabra. Vamos a ir por un momento a Santiago 1, del 22 al 25, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera mismo y se va y luego se olvida como era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. El Señor también nos llama a ser hacedores, no solamente oidores de su palabra, y conocemos de su bondad y de ese infinito amor que Él tiene por nosotros. Vamos a ir a Gálatas 6 para seguir viendo estos consejos y en el de los versos 7 al 9 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No podemos pensar ni por un momento que podemos engañar al Señor. Él conoce perfectamente cada uno de nuestros corazones y conoce también cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, este Jehová Rafa, que se revela como el Jehová sanador para su pueblo, para darles vida, es también el que nos llama a estar atentos a su voz, a oírle, para que Él nos dé esa sanidad espiritual, para que nosotros podamos llegar a ser no solo oidores, sino también hacedores de su palabra. Y también si vemos en cuanto a la sanidad física, muchos ejemplos durante los ministerios de Jesús, todas estas sanidades que Él hizo. Vamos a ver solamente un caso que es el de los 10 leprosos y está en Lucas 17. Voy a leer del 11 al 19, que dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo,
Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Eh, el Señor Jesús camino a Jerusalén, pasando por Samaria, encuentra a estos 10 hombres leprosos y ellos le piden de lejos misericordia a Jesús, maestro, lo llama maestro. Y Jesús les dice que vayan y se muestren con el sacerdote, porque en ese tiempo, según la ley, cuando alguien tenía la enfermedad de la lepra, tenía que ser apartado en un campamento, estaban fuera de la ciudad, fuera del grupo. Y pasados 7 días, si no me equivoco, que era, cada cierto tiempo tenían que regresar al sacerdote y el sacerdote verles las heridas. Y conforme a eso, el sacerdote decidía si ya no tenían la lepra, podían ser reincorporados o si continuaban estando más tiempo en estos apartados, ¿no? Entonces, continuamos en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. De todos estos que fueron sanados, de los 10, solamente uno regresó, y fue el que a agradecerle a Jesús lo que había hecho. Y aunque parecía una sorpresa que un samaritano, no siendo del pueblo de los judíos, fue el único que regresó a dar gracias al Señor. Y a veces esto es lo que nos falta cuando recibimos una sanidad, ¿no? El poder compartir, el ser este testimonio para que los hermanos también conozcan de estas sanidades que el Señor continúa haciendo, como lo hizo Jesús, como lo hizo el mismo Jehová anteriormente cuando les sanó solamente estas aguas para que pudieran beber de ellas. Y es así como en estas diferentes manifestaciones del Señor, como el Elohim, que es ese creador todopoderoso, como ese Jehová Roji, que es el Señor, que es nuestro pastor, que nos guarda y nos provee, y también como Jehová Rafa, que es ese Señor sanador, que son parte de su carácter y son muestras de cómo el Señor obra y cómo se presenta ante nosotros. Y son exhortaciones y peticiones no peticiones, exhortaciones e invitaciones del Señor a que estemos atentos, que oigamos su voz, que conozcamos su palabra, que le dediquemos tiempo para que Él pueda revelarse a través de las escrituras a cada uno de nosotros y que cuando todo pasa, que lleguemos a tener esos corazones agradecidos para volver a Él y darle gracias y también a la vez dar testimonio para que estas sanidades o por estos milagros el Señor alcance más vidas, que su nombre pueda ser conocido y que sus bondades puedan ser conocidas. Nosotros lo conocemos, sabemos quién es, pero siempre es bueno recordar, y como les decía, en la palabra no están los nombres tal cual, pero sí es el carácter de Dios que se refleja a través de esas porciones de la palabra. Recordar que solo con la palabra del Señor, imagínense, con un comando de su voz fue todo creado. Así también hemos sido creados cada uno de nosotros y que podamos meditar en estos nombres del Señor y reconocerle como quien es Él y darle gracias por, por guardarnos, por protegernos, por ser parte de ese eh, rebaño del Señor, a quien Él provee, a quien Él guarda y a quien también sana. Eso es todo lo que tengo para compartir en la noche de hoy y les doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes esta noche.